Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas y vamos a hablar de impuestos en la próxima hora. Porque dice el director del SRI que 13 millones de personas en el Ecuador tienen alguna actividad económica y que de esas hay 60.000 que no declaran impuestos, es decir, que tienen algún tipo de propiedades o de actividad comercial y no pagan. Han inventado un sistema que están divulgando por todas partes, que se llama Falcon, para cruzar datos, hacer el perfil de riesgo de cada contribuyente, analítica, matemática, estadística y toda esa terminología tecnocrática. Y sin embargo no sabemos cuál es el estimado de cuánto esperan recuperar. Ah, no, eso no puedo decir. Ya lo van a escuchar a Francisco Briones. No quisiera correr el riesgo de, ni siquiera una estimación pueden dar. Entonces, ¿para qué este esfuerzo descomunal de por fin detectar 60.000 personas que deben declarar impuestos, pues no saben cuánto les van a cobrar? Después, ante alguna insistencia, posiblemente 2.500 millones de dólares. Pero ese es tan solamente uno de los múltiples temas que hablaremos con el economista Francisco Briones en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Esto que viene les interesa, porque, como les dije, según el SRI, 60.000 personas que en este país tienen una actividad económica no pagan impuestos. No es cierto. Todo el día, todos los días, casi todo el mundo en este país paga impuestos. Cuando hace compras está el IVA. Todos pagamos impuestos. Otra cosa es que haya un grupo que no pague lo debido según el tipo de actividad que ellos han detectado. Bueno, de eso vamos a hablar, porque se llama el sistema que han inventado igual que el avión presidencial, Falcon. Pero antes, sí, ¿no? Ustedes le pusieron así, ¿por qué? Porque es un halcón y se lanza y caza. ¿Por eso es? Buenas noches, Carlos. Bienvenido, economista. ¿Por eso Buenas es? noches. Entre otras cosas, digámoslo así. Ya, le va a hacer falta su sentido del humor. Me alegro que lo haya tomado de esa manera. Facebook y YouTube, de ver a su manera, en vivo. Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 en alta definición. DirecTV, 194 es el número, canal 9 Manabí, solo allá señal abierta, por si tienen problemas con esas dos cableras. En todas las demás estamos gracias a RTU. En DirecTV, 177. En CNT, 12. En Extreme TV Cable, 69. En Claro TV, 30. En Cable Unión, 9. Solo en conjunto, según el promedio de encendido de televisores a este rato, a esta hora y conectados a cableras, es promedio 45.000 hogares en el Ecuador. Gracias. La generación que más nos ve en estos medios es de 45 para arriba. La otra, por los llamados medios digitales. Para eso está Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para todas sus plataformas. Candela con K, 89.3 FM en Manabí. Y La Bonita del centro del país, también 89.3 FM Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Economista Francisco Briones, usted es suficientemente conocido. Permítame omitir sus referencias profesionales y comenzar con un breve resumen de lo que usted ha dicho, porque supongo que mi capacidad de síntesis es mejor que la suya, pero la de análisis y conocimiento suya, desde luego, superior a la mía. Están muy orgullosos de un nuevo perfil de riesgo que se están formando, de un grupo de personas que deberían ser contribuyentes, cruzando una serie de datos, tanto que han hecho una presentación en Europa, donde los invitaron a hablar de este modelo, que no es nada nuevo, sino que por primera vez se adopta aquí. Ustedes han encontrado que 13 millones de personas tienen algún tipo de actividad económica, que de esas 60.000 no declaran impuestos, los llaman anónimos fiscales de alguna manera,
A cada uno les van a hacer llegar una notificación de certificado único de contribuyentes para que se registren. Tienen 5 clusters ubicados de distintas actividades que se agrupan básicamente, principalmente comerciantes. Se resisten a un tipo de sanción por ahora, o sea, no consideran que están incursos en evasión tributaria. No tienen una estimación exacta de cuánto puedan recuperar con este grupo que han identificado. Empecemos por allí, entonces, porque es vital emprender, entender y valorar la tarea de para qué sirve todo este esfuerzo que ustedes han hecho. ¿Qué nos va a redituar este año y el próximo? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por recibirme aquí en tu programa y la verdad también buenas noches a todos los ecuatorianos y que siguen este programa. Mira, lo más importante, y empiezo por la conclusión, es aumentar la recaudación. Ese es el fin último y lo más importante que busca cualquier administración tributaria en el mundo. La pregunta es cómo se logra. Pero no me salga con los montos que usted sacó con los influencers. Armó gran escándalo por los influencers para $4,5 millones de dólares. A ver, Carlos, yo te pudiera venir aquí y decir una lista larga de pequeños esfuerzos que van sumando para este gran propósito que es aumentar la recaudación. Y los números hablan por sí solos, Carlos. Nosotros hemos reducido y eliminado 15 impuestos, que son $600 millones que se quedan en los bolsillos del sector productivo de las familias, y a pesar de eso nosotros hemos incrementado la recaudación. Entonces, eso es conclusión. O sea, 4%. Pero eso es insignificante, 4%. No es insignificante, Carlos, cuando hemos reducido 600 millones en impuestos a las familias ecuatorianas en total, pero por 15 impuestos. Así como en principio fueron 200 que ustedes redujeron, esos 200 recuperaron por otras vías de impuestos que también pusieron. Lograr que la recaudación crezca 4% más que el año pasado, que fue el récord histórico de recaudación que ha tenido el SRI. No, 17,000 millones. Ya. Y este año, 18,000 millones. Lograr eso, pese a la reducción y eliminación de 15 impuestos, no se logra facilito, no se logra simplemente concentrarme y bostezar en mi peor sin crecimiento económico. Peor en una economía que, evidentemente, por la coyuntura mundial, se ha desacelerado. Pero todos los impuestos que están creciendo, si los 4.500 millones de dólares que estiman en evasión, ustedes ya lo han situado solo en 2.500 millones de dólares, recuperarán siquiera la mitad. Nada. La lucha contra la evasión, Carlos, la tenemos todas las administraciones tributarias en el mundo, y lo importante es lo que nosotros hemos hecho para contrarrestarle y poder lograr este crecimiento de 4% con relación al año pasado, pese a todas estas reducciones de impuestos. Pero el 4%, como usted dice, es por una serie de acciones múltiples, no solo por lo que han recaudado en combatir la evasión. ¿Tiene alguna idea de cuánto han recuperado por evasión? ¿Sí sabe lo importante que es políticamente ese tema en este rato? Yo te digo cuánto fue el año pasado. El año pasado recaudamos aproximadamente 900 millones, 880 millones producto de nuestros controles forzosos. Es decir, eso de que nosotros vamos y decimos, no, usted señor, usted declaró mal, yo quiero cobrarle y le voy a cobrar lo que tiene que pagar, acorde a la ley. Este año esa cifra va a ser cercana a $1,000 millones. Esas son las cifras que nosotros estamos recaudando, producto de fortalecer los controles, usted siempre quiere hablar de controles y nunca habla de evasión. En este caso debo identificar, ¿es lo mismo en este caso? No, para saber a quién le pongo esa suma de 900 adicionales que ha logrado Francisco Briones el año pasado, 1.000 millones este año, por mejorar controles a los grandes evasores. Claro, lo que pasa es que hay una estigmatización que a mí no me gusta. A mí no me gusta de ponerle las orejas de burro y se va a la esquina a cualquiera que por A o B motivo pagó menos impuestos. ¿Usted es benévolo con los delincuentes? No, estamos hablando de los evasores. No, por supuesto que no. Definitivamente hay quienes tienen unas conductas evasivas totalmente inapropiadas y que son castigadas por la ley, y a quienes hay que hacerles cobros con controles de impuestos, y hay quienes por desconocimiento, por ignorancia, por mal asesoramiento o por cualquier motivo terminan pagando menos o registrando mal sus impuestos. Disuasiva, no punitiva, ¿ha funcionado? Los resultados, vuelvo y repito, 4% más en la recaudación. Este año vamos a llegar a 18 estoy hablando de los grandes evasores ahorita. Porque quiero saber, y para saber, ya es significativo la cifra que me da, 900 del año pasado, 1.000 millones este año. Subados los 2 años de su ejercicio son 1.900 millones de dólares. Correcto, Carlos. Ok. ¿Qué representa eso de la estimación del monto de la evasión, que para ustedes es 2.500, que para organismos internacionales es 4.500 y para los políticos es más de 6.000? Te voy a dar un ejemplo.
El año pasado nosotros recaudamos aproximadamente 130, 120 millones producto, ahí sí, de cobrar a evasores. ¿Por qué? Porque tuvimos el régimen de regularización de activos en el exterior de personas que habían sacado su patrimonio sin pagar impuestos a la renta, sin pagar el ISD. Eso se llama evasión. Es correcto. Ya nosotros, eso fue lo que recibimos el año pasado. Este año recibimos aproximadamente 80.000 cuentas. No es que se van sumando por si acaso, ¿cuál es sino la cifra del es año el pasado? inventario. 70.000 cuentas aproximadamente. De lo que hasta diciembre se regularizaron. Ya, 1.800 millones regularizados aproximadamente, con lo cual recaudamos aproximadamente 120, 130 millones. Ok, ¿y este año la expectativa de eso es? Vamos a hacer los controles sobre aquellos que no regularizaron el no año se regularizaron pasado hasta y que diciembre. nosotros aquí en este escritorio yo también te dije íbamos a hacer los PCR tributarios, los hicimos y ya están ejecutándose algunos, otros terminarán hasta fin de año, recaudaremos aproximadamente 50 millones de dólares de eso. Ya iremos a eso porque María Clara tiene un par de cosas. Volvamos al Falcon. El Falcon, a ver, el presidente tú acabas de decir algo súper importante. No es nada nuevo en el mundo, pero en el Ecuador definitivamente No que se sí hacía. lo es. Nunca Así se es. lo ha hecho. Y el presidente el día que me llamó a su despacho y me dijo, Francisco, quiero que vayas al SRI, y me dijo, solamente una cosa quiero, hermano, quiero que cruces la información y que cobres todos los impuestos que puedas cobrar, producto del cruce de información, utilizando la información que nos piden a todos los contribuyentes. Porque es verdad, el SRI somos campeones en pedir información. Este año, dentro de las múltiples cosas que hemos hecho, hemos eliminado muchos anexos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la información y yo te digo, ¿para qué te la voy a pedir si ya la tengo? Más bien me pongo a utilizarla, que es lo que tengo que hacer. 400 variables, por decirlo así. Tú acabas de decir términos burocráticos. No, son términos científicos, son términos técnicos. Tecnocrático, dije. Tecnocráticos, ya. Tecnocrático, Perdón, dije. entonces. Son 400 variables que nosotros metemos en la licuadora y 400. cruzamos. Unas son las propias que obtenemos de las declaraciones de impuestos de los contribuyentes, otras son, por ejemplo, de variables más cualitativas. Por ejemplo, oiga, usted sale 2, 3 veces del país. ¿Por qué? Porque yo recibo esa información de parte de migración de la policía y yo la recibo en el SRI. Usted tiene consumos en sus tarjetas de crédito. Usted tiene empleados registrados en la Seguridad Social en su casa. Usted tiene tales vehículos de su familia, de su hijo, de su esposa, de su hija registrados. La pregunta es cómo sucede eso en su vida, que está bien, está perfecto. Yo no juzgo eso ahí, maravilloso. Yo quisiera también tener esa vida, pero ¿cómo sucede eso ahí si luego yo veo su declaración de impuestos y dice 0? Eso es evasión. Eso no significa que tenga utilidad. Eso le va a es decir evasión. Economista Brión, usted Pero no le han contado en economía que como usted menciona, tengo viajo, tengo tarjetas de crédito, tengo empleados, tengo carros, pero en cada cosa que he hecho he pagado impuestos. Lo que pasa es que no tengo utilidad. Puede ser que sea utilidad, pero declara 0 ingresos. Entonces, ¿declara cuando cero no hay ingresos, ingresos? declara 0 ingresos y por lo tanto también 0 impuestos. Entonces yo te digo, la pregunta es, pero señor, esto es una ¿cómo barbaridad? usted ¿En serio me dice? ¿Cómo usted sostiene su estilo de vida? Que, como digo, yo no me estoy metiendo a juzgar ese estilo de vida, está perfecto. Lo que yo me meto a juzgar es cómo usted sostiene. Ahora, ni siquiera es su un estilo balance vida de ingresos y egresos que con descuentos o exenciones da como resultado que no tiene utilidad. Declara 0 ingresos. Habrá alguna vez algo que aparezca con eso, pero en general la norma es que declara 0 ingresos. ¿Entendí no bien o me dijo mal? No, estoy diciéndolo bien. Declara 0 ingresos. No quiero repetirlo tantas veces. Sí, Es que declara eso 0 es ingresos. una grosería. Es una grosería, pero Eso es es lo que ha subestimar sucedido. a la autoridad y burlarse de la gente. Correcto, y gracias, Carlos, porque eso me das pie a decirte lo más importante de la autoridad tributaria que nosotros le hemos estado aplicando desde que llegamos, es crear y generar el riesgo tributario, es la percepción de que la autoridad existe, porque lo que tú acabas de decir es perfecto, es fenomenal, porque es la conclusión. Si yo no percibo que tengo la autoridad que me va a controlar mis malos actos, entonces, ¿qué crees que voy a hacer? ¿Cómo son estas Tener malos categorías actos. según nivel de riesgo que ustedes han establecido? Bueno, nosotros... No me diga todas, pero deme una idea. No, a ver, en el Falco tan sencillo como tu historial o tu calificación de crédito financiero. Igualito. A, del B, C, 0 D, del 0 por al, ahí. del 0 al 1000. Del 0 al 1000 o del 0 al 100, como tú quieres la escala. Del 0 al 1000, tú tienes 0 es bajísimo riesgo, lo cual es como que es positivo porque O sea, no pierdas tiempo auditando. es correcto y te vas hasta 1000 el más alto riesgo, que es lo más grave que te pueda suceder Ya. de cara a la Ya, administración. usted sabe cuál es la pregunta aquí típica, ¿no? Y siempre les molesta que los periodistas, o que quienes hacemos periodismo, estemos atrás de esto. Ya, la conclusión. ¿Qué saco yo? La plata. Sí. ¿Cuánto le va a rendir eso este año o recién queda eso armado para que rinda el próximo año? Mira, te voy a repetir lo que tú dijiste en tu introducción, que te escuché, y lo voy a volver a decir por una única razón. Todo lo que yo he dicho en este escritorio, Carlos, y podemos ver las entrevistas anteriores, lo he cumplido y lo he hecho.
sin generar expectativas demasiado altas, porque eso no está bien. Si yo lanzo un número ahorita de voy a recaudar 500 millones, voy a inventar el número, 500 millones producto de esto, y luego en el camino... Es una estimación. Y luego en el camino, esta gente... Una meta. Entonces, ¿cómo evaluar si hizo lo que se propuso? Pongamos el supuesto. Esta gente viene y me dice, oiga, señor, ¿por qué tengo justificado todo esto? Porque yo se paga impuestos a través de todas estas figuras de acá. Y me quedo de 500, me quedo con 0. ¿Con qué cara yo le digo a los ecuatorianos? Nunca va a pasar eso. No se ponga tampoco exagerado. Usted no me va a dar una cifra ilusoria. Lo suficiente en el servicio público, con el cual, en este doctorado que es el servicio público, lo suficiente de no decir más allá de lo que realmente he hecho. Es más, me gusta hablar una vez que ya he logrado resultados. Okay. No hablé del Falcon nunca. No hablé del Falcon nunca hasta que me senté y dije, he contado 60.000 personas. ¿De dónde sacó entonces la cifra de que 2.500 millones de dólares es lo que usted estima que se está dejando de cobrar por impuesto a la renta, lo que usted llama brecha fiscal? Porque en una de las entrevistas que yo tuve aquí contigo, hace un año prácticamente creo, sí. Yo dije... No me reclame, debe haber venido antes, es cierto. Yo he venido 3 meses después de eso. Quiere invitarlo cada 3 meses, claro, así es. Correcto, me den cuadro. En una de esas entrevistas yo dije aquí, estamos haciendo lo que no se ha hecho en el CRI antes, calcular la estimación de evasión tributaria. Y nosotros, evidentemente... Sí me dio una estimación, ya ve, y ahora se resista de una estimación. No lo dije, yo dije ahí, lo tenemos calculando. Ya la tiene, 2.500 millones. Y lo que dije fue, se la tengo que comunicar al presidente y una vez eso yo la publicaré. ¿Por qué le llama brecha fiscal usted a eso? Porque en la brecha fiscal, es muy buena pregunta, en la brecha fiscal está lo que todo el mundo dice, la evasión, perfecto, pero también está la elusión, que es utilizar los vacíos legales. De la brecha fiscal, es que usted le llama brecha fiscal, va a parecer que es el déficit o el desfase entre ingresos y egresos. Brecha fiscal tributaria. Por eso me confundió. ¿Le va a reclamar Pablo Arosemena? Tienes toda la razón. Entonces, brecha fiscal tributaria, en este caso que yo estoy hablando, la evasión, la ilusión, la economía ilícita que en el Ecuador, te imaginas, está por los cielos y que eso no puedo ni siquiera estimarlo. Eso es decir, oye, ¿qué pasa si el día de mañana cobro impuesto IVA por todas las cosas ilícitas que se venden en el Ecuador? Eso no puedo ni siquiera hacerlo. Pero igual se estima. Y cuando hablamos de IVA y de renta a personas naturales, estamos hablando de una estimación de aproximadamente 2.500 dólares, millones de dólares. Hemos sentado las bases para comenzar. Allí podía muy bien acabarse la entrevista, pero no, tenemos más. María Clara. Veremos que hasta hace pocos meses el director del SRI, el economista Francisco Briones, se jactaba de que la disminución de impuestos en el régimen, que el régimen impuso el último año, no había significado una baja en la recaudación. Recordemos las cifras de análisis. Tenemos 70.000 cuentas, estamos en un régimen tributario temporal de regularización. Sería totalmente inconsecuente. O al menos ese hubiese sido, como te digo, la elección tradicional y la del pasado, abusiva de la ley. O sea, ¿estamos siendo impacientes? La abusiva de la ley. ¿Este es un proceso? Cuando hay una ventana legal que se creó para la regularización de activos, que yo venga al mismo tiempo y quiera reventar a los 70.000 contribuyentes. Y es más, yo lo he dicho públicamente, el régimen de regularización de activos es una oportunidad, es una ventana única, que debe ser aprovechada por toda esta gente. ¿Y sobre la informalidad? Que hay que decirlo, porque algunos de ellos han venido a mi despacho a decirme, no, que cómo puede ser posible que yo regularizo mi activo y tras eso me quieren cobrar la contribución de patrimonio post-COVID y en algunos casos la del terremoto. Correcto. Yo le digo, pero señor, yo los que los he dicho, lo mandaba de vuelta diciéndole, oiga, pero es que si usted viene aquí a decirme, hablar de reducción de activos, porque hay un presupuesto, que usted evadió los impuestos. Retomemos eso. ¿Cuánto es lo que dio la regularización de activos del año pasado? Usted me dio la cifra hace algún rato. ¿Y cuánto es lo que se cree que dará ahora? Más, ¿cuántas de las 70.000 cuentas todavía están al margen de esos controles? Mira, ya acaba de mencionar, pero un ratito antes quisiera responderle a María Clara lo que dijo, que yo me jactaba de que la recaudación ha crecido y que algunos dicen que ha disminuido. Yo digo, veamos. El primer semestre del año sí, 1.000 millones de dólares menos. No, a ver. Del enero a julio, 1.000 millones de dólares menos de este año que el año pasado. Ya, vamos aclarando las cosas aquí. Quizás a lo que te refieres tú, o quizás lo que se critica o se opina mucho, es cuando te giras al presupuesto del Estado y ves cuánto recibió en efecto el presupuesto general del Estado, el Ministerio de Finanzas, de parte del SRI por el pago de impuestos. Si lo ves por ahí hay una ligera disminución con respecto al año anterior. Pero si vemos los esfuerzos de recaudación que ha hecho el SRI, es diferente. ¿Por qué?
Porque yo Explique por qué la diferencia. Exacto, porque yo recaudo impuestos, pero asimismo yo devuelvo impuestos. Correcto. Y ahora en esta administración, de lo cual no solamente nos sentimos orgullosos de estar recaudando más productos, una mejor gestión, sino también de estar devolviendo mucho más que antes y mucho más rápido que antes. Una devolución de impuestos de la renta te tomaba, Carlos, 6-7 meses. Mínimo. Ahora te toma máximo 40 días. Y esto cuando son valores grandes, cuando son valores medianos o pequeños para la economía familiar, esto te demora 3 semanas en darte ok a tu solicitud y 1 semana más en acreditarte el MEF. Entonces, también estamos haciendo eso. Y algo más que es importante es que antes existía el sector público, era un lagarto que tragaba y no vomitaba. Para los GAT. Los GAT que tienen derecho a la devolución del IVA, antes cobraban, hacían la retención del IVA, no lo pagaban a su proveedor, se viraba, se lo daban al Estado y el Estado tenía que devolvérselo. Pero eso no pasaba, pues. Se lo tragaba el Estado y nunca se lo... Por eso se generaba la deuda que este gobierno se ha puesto al día. Y no solamente eso, sino que ahora la paga mensualmente al día. Se ha puesto al día. Son aproximadamente 700 millones al día de no hoy por completo. que se devuelven a los GAT Con el directamente. municipio de Guayaquil, a partir de este gobierno, sí hay todavía desfases de administraciones anteriores, pero no nos desviemos. Ya, entonces, ¿En qué quedó esto de las 70.000 cuentas? ¿Cuáles están todavía fuera del radar? Entonces, termino el punto nada más. La recaudación ha crecido 4%. Este año llegaremos a la meta de 18.000 millones hasta finales de años y eso es más recaudación que el año pasado. Entendido la explicación. Vamos a la explicación de lo que ya mencionamos un poco sobre la regulación de activos. A ver, lo primero es que la regularización de activos solamente duró el año 2022. Eso tuvo inicio y fin 1 de enero, 31 de diciembre del año 2022. Se acabó el periodo de gracia. Eso era en periodo de gracia para que todo el que quiera se regularice. ¿Qué produjo? 120 millones 120. aproximadamente, 1.800 millones regularizados. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo en el año 2023 desde el 1 de enero? Los PCRs tributarios que los ofrecimos ahí en esa entrevista que acabamos de ver y que iniciamos ya procesos de control formales para todas estas personas. Hacemos eso, porque justamente lo siguiente que tiene María Clara es de aquello, creo. María Clara. Es otro de los logros del economista Francisco Briones, que considera él, y es la creación del denominado PCR tributario, con lo cual su objetivo es que se perciba el riesgo de engañar, evadir o ignorar al SRI. Lo más importante, Carlos, dentro de una administración tributaria es que se perciba el riesgo de la administración tributaria. Que la gente diga, hay una administración tributaria que existe. Creamos el PCR tributario. Que ha producido 4.6 millones de dólares hasta ahora. El PCR tributario, como se lo podrá imaginar la gente, un hisopado que le llega hasta el cerebro a los contribuyentes, que los hace estornudar, los hace lagrimear, los hace toser. Son 67 personas en los cuales están incluidos políticos, asambleístas y alcaldes. Deportistas. Asambleístas y alcaldes que están en funciones, están incluidos empresarios, están incluidos futbolistas, deportistas, están incluidos grandes patrimonios. En 2 meses, Carlos, hemos hecho ese control a 67 personas y les hemos cobrado 4.5 millones al día de hoy. Muy significativo el hecho, muy incipiente el cobro. A ver, lo que hay que entender es que cuando empezamos a hablar de grandes patrimonios, no va a ser simplemente me acerco y resuelvo. Va a ser vamos a la guerra contra la autoridad tributaria. Porque el contribuyente, sobre todo el que tiene una conducta evasiva, lo último que va a querer es aceptar que hizo una ilegalidad de evadir impuestos. Por lo tanto, el proceso de control inicia, pero va a ser un típico proceso de control con el que vamos a sacar nuestras mejores armas, las dos partes. Que termine en para juicio. llegar, que podría llegar a terminar en juicio. Entonces, si yo me limito o si el esfuerzo solamente se limita a lo que se va, a lo que se ha recaudado y no a todos los procesos abiertos, entonces ahí yo te diría es bastante injusto. Varias preguntas me hicieron de entonces que se me quedaron pendientes también en esa ocasión. Esto, PCR tributario es plan de control rápido, por si acaso. ¿Por qué 67? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 40? ¿Cómo llegaron a ese número? Ya, hicimos simplemente la priorización, porque tú sabes que nosotros tenemos pocas manos, como todo en la economía, recursos limitados y deseos ¿Priorización ilimitados. en cuanto al volumen que se percibía que habían evadido? Correcto, en recursos que yo tengo y la relevancia o la materialidad del caso. Entonces, si yo tengo que elegir
dedicar un auditor a cobrar en una glosa $1.000 que me va a rendir $250 más intereses, yo te digo, quizás no vale mucho la pena que si la dedico a alguien con 100 millones, que, ojo, tengo varios casos ahorita abiertos de grandes patrimonios por aproximadamente cada uno de ellos 60 millones, 80 millones, 90 millones del valor de la glosa que no han sido declarados y que estamos nosotros en un proceso de control formal, en el cual a través de la explotación de la información que recibimos en las cuentas en Inglaterra, en Finlandia, en Estados Unidos, en varias partes del mundo, hemos identificado estos casos de dineros que nosotros alegamos que no fueron declarados y que evidentemente el contribuyente, ¿qué crees que dice? 60, si lo 80, declaré 90 o no es mío. millones en varios ejercicios, no Eso, solo en su ejercicio. acabo de decir ¿O solo en 4 su casos. Son 4 casos, son 4 personas. Tú dices que 4 de 70.000 cuentas, sí, pero son 4 casos que en conjunto te suman 300 millones, ¿no? ¿Pertenecen eso a algunos de los 600 contribuyentes, de los 3 millones de contribuyentes que generan el 55% de la recaudación? Sin lugar a dudas pertenece porque es de alto ingreso. Okay. ¿No? Es poco entonces el porcentaje de grandes evasores, 4, yo le llamaría grandes, dentro de este grupo de 600 grandes empresas, 4 que ustedes han detectado. Estoy hablando de personas naturales. Personas naturales, y sin lugar a dudas, yo te digo, en el Ecuador no es que hay muchísima gente con grandes patrimonios. Entendido. ¿Sí se da cuenta de la gravedad e importancia de lo que hemos hablado? Es que ese es el trabajo que yo tengo que hacer. Ok. Esa es la ley. Ok. Ustedes sí se dan cuenta y no tomen la pregunta como una cosa ofensiva. ¿Ya? Para valorarlo ya van a ver lo que viene. María Clara. En su última comparecencia aquí, el director del SRI, el economista Francisco Briones, puso énfasis en algunos aspectos novedosos de su administración y la regularización de activos, lo que él llamó el principio disuasivo. Bien, eso será cuando volvamos y tengamos conexión con Napoleón Santamaría, experto tributario. 22 horas. Si tengo reloj acá, ¿por qué diablos regreso a ver allá? Dios santo. Sí, me pasa igual en la radio. Pido que me pongan un reloj donde necesito para verlo. Ahí y dale con el tema. 22 horas, 27 minutos en vivo, María Clara. El SRI tuvo como importante logro dejar su rol de perseguidor y llevar la recaudación a cifras récord el 2022. Su gran deuda sigue siendo ampliar la base tributaria y cobrar a los grandes evasores. ¿Piensas que no es importante por quién vas a votar? ¿Piensas que no es importante quién va a ganar las elecciones? Es súper importante quién va a ganar las próximas elecciones. El país demanda profundas soluciones a sus problemas. Investiga, infórmate y vota con responsabilidad. Información, resultados, opinión. El 15 de octubre sigue el proceso electoral por Centro Presidencial en sus horarios de 8 a 10 de la mañana. De 12 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Radio Centro 101.3 FM, líderes en noticias y opinión, con el auspicio de Banco Bolivariano. Vera a su manera, crítico e independiente. Ya es claro que habrá segunda vuelta. Así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50%. Y no con más del 40%. Hemos cumplido ya la primera mitad de este programa que tendrá su reprise en 48 horas en OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, Claro TV, CNT. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en vivo, a su portada principal y página de noticias, y en los Estados Unidos nos reproduce Macro Digital en simultáneo. Mañana tratamos aquí cómo cuidar su voto. No olviden que el CNE no va a publicar la lista o acta de sufragantes en la pared. Es decir, nadie sabrá cuántos acudieron a votar. El número de cuántos acudan a votar será el número de papeletas que hay en la urna. Ergo, por lo tanto, ya si fueron a votar solo 180 en una mesa de 300, pero aparecen 250 papeletas, quedan como que fueron a votar 250 personas. Saben quién puede meter papeletas, cómo lo hacen, cuál ha sido la costumbre y de quién es la mayoría del CNE, del correísmo. De paso, por eso dicen que me van a enjuiciar.
Sé que están averiguando cuál fue el programa en que yo reproduje un comercial de Fernando Villavicencio que ellos se resistieron a pasar. Cuando manden a pedir información, no sean tan brutos y averigüen bien la fecha primero, ¿ya? ¿Y saben qué? Como Make My Day, los estoy esperando. Ya van a ver con la respuesta que se encuentran. Recuerden solamente una cosa para los ignorantes que están atrás de eso y la soberbia que lo impulsa. Eso no fue pasado como un spot comercial en un corte comercial. ¿Ok? Pero yo a la pelea con ustedes no les voy a rehuir. María Clara. Regresamos al tema de esta noche y veremos que vale la pena recordar que ambos finalistas a la presidencia de la República tocaron tangencialmente el tema de los impuestos. Aquí veremos un fragmento de lo que dijo Daniel Noboa, que tuvo un poco más de detalle y elementos de juicio en su propuesta. Y en el sistema tributario, con un techo de 22% para las compañías, que hayan deducciones de acuerdo a la generación de empleo. Si una empresa cumple el 31 de diciembre con el SRI, con el Ministerio de Trabajo y con el Seguro Social, va a tener deducciones acorde a su generación de empleo. También deducciones adicionales a la generación de empleo juvenil de egresados de nuestras universidades públicas. Eso es lo que va a traer progreso y desarrollo para el Ecuador. La propuesta de Luisa González, en cambio, se limitó principalmente a aumentar la extensión tributaria para estimular la producción y generación de empleo. Inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%. Reactivar la economía desde lo local, apoyar y devolver el presupuesto a los gobiernos autónomos locales. También el control a la evasión tributaria y fortalecer lo que es la producción petrolera, la vamos a aumentar. Actualmente está en los índices más bajos de los últimos 20 años, aumentar la producción petrolera. Por otra parte, la reducción en un 30% de esas exenciones tributarias que no son eficientes. Concretamente le pregunto la viabilidad y resultados de dos de las propuestas de los candidatos. Lo primero, lo que hablaba de reducciones o beneficios tributarios, si han cumplido con el SRI hasta diciembre y a la vez se cruza eso con una variable de generación de empleo. ¿Es factible? A ver, ya creo que ha sido probado en el Ecuador ese modelo, y entonces los resultados ya se han visto que no han sido los mejores. Entonces yo creo que esa propuesta no es algo novedoso, realmente es algo que ya ha existido en el Ecuador y hasta el día de hoy existe en algunos contratos que están sujetos la reducción del impuesto a la renta a la generación de empleo. Y la reducción en 30% de las exenciones que en cambio plantea a Luisa González. Bueno, eso se basa en un desconocimiento de la información. Yo el día de hoy presenté al Ecuador el gasto tributario. El gasto tributario es todos los beneficios que el Estado, todos los beneficios tributarios que el Estado otorga vía ley a los contribuyentes, a las personas y a las compañías y sociedades. Otro de los grandes estigmas que existe. ¿Cuánto llega esa cifra? Eso iba a decir, 5.150 millones en el año 2022. 5.150 de beneficios tributarios que están en los bolsillos de todas las personas. Dicho de otra manera, de impuestos que debimos cobrar y no cobramos para estimularlos, corresponderlos, incentivarlos. Es correcto. 5.150 Es correcto, millones. pero cuando nos quedamos con la mitad de la información, como suele ser alguna gente que manipula la información o ignora las cosas, eso se puede llegar a la típica estigmatización de que todo eso es de las grandes corporaciones, de los grandes evasores, el bla, bla, bla. La verdad de eso es que... Perdón, algún rato sería bueno que haga una descomposición de eso. Los 5.150, Carlos, ¿cómo se divide? Qué pena que te perdiste el día de hoy la presentación con los medios de comunicación, cómo lo hice. ¿A qué horas fue? El día a las 11 de la mañana en mi ¿Me la puede mandar? Te la mando ahorita. Usted sabe que trabajo. Por favor, que se la manden a Carlos. No fuera de bromas. Ya. No, solo ese tema... Es lo algún rato merece un análisis. Es lo que voy a decir ahorita. No, ahorita no tenemos tiempo. 75% de esos 5.150 millones son IVA ceros a la medicina, salud, educación, alimentos.
devoluciones a la tercera edad, devoluciones a las personas con discapacidad, impuesto a la renta, deducciones de impuesto a la renta de las familias ecuatorianas, 72%. Se perdió usted la invitación a otro programa por decirlo ahorita. Solamente el resto es de las sociedades. Ya no hay otro programa. Espérese eso un es lo que ratito. se tiene que saber, eso es lo que se tiene que discutir. Ya dio el resumen. Ok, ya entiendo por qué quería venir ahora. No, por eso. Napoleón Santamaría, buenas noches. Bienvenido. Evalúe cuánto de lo que se ha hecho es eficaz y qué debería hacerse para que lo sea más del SRI. Adelante. Saludos, Carlos. Saludos al director del SRI. Es excelente la reflexión que nos plantea Carlos. ¿Cuánto hemos avanzado como país? Mira, acortado a agosto, vemos la recaudación de Colombia. Para hablar en porcentualidades, que quizás nos dicen más, Colombia tiene un incremento en su recaudación del 16.40%. Y Perú del 6.7%. Ecuador, si es que no estamos, hay tablas de los 13.983 millones del 22 a los 13.461 de 2023, a lo mejor hasta caemos 2 o 3 puntos. Entonces, es fácil, para saber si estamos bien, caminando bien o mal en recaudación país, hay que compararse. Y cuando nos comparamos con nuestros vecinos del norte y del sur, parece que ellos algo mejor o algo distinto están haciendo respecto de sus finanzas públicas. Uno. Y dos, el tema de que los ecuatorianos tienen que entender que la única manera de que este Estado funcione, y el Estado a través de la proveeduría de servicios estatales, salud, educación, etc., la única manera de financiarse es a través del recargo fiscal. ¿Qué es lo que le está pasando o le está faltando al país? Son grandes acuerdos nacionales. Mira tú el tema de las propuestas presidenciales. Entonces, una habla de mayor producción petrolera, pero acabamos de salir de una consulta popular donde dijimos no más petróleo del bloque 43. Y la misma candidata luego habla de mayor inversión minera. Y acabamos de salir de otra consulta para cerrar toda la producción minera del Chocó andino. Es decir, estos mensajes tan confusos, sin una idea de país, una idea de nación, lo que le ha hecho al país es perder mucho tiempo en un buen régimen tributario que todavía el país anhela. Aquí, el gran problema del país es falta de ideas claras y a largo plazo de construir no un proyecto de gobierno, sino un proyecto de país. Eso sí es una ausencia, es un deber que todavía no lo hemos hecho como nación. Muchas gracias, muy amable. Napoleón Santamaría, tan breve como profundo. Él hablaba de que con suerte 13.400 millones de dólares este año el primer semestre versus 13.800 el anterior, mientras Colombia creció 16.4 en recaudación y Perú 6.7. Nosotros 4% según su estimación. ¿Esas proyecciones son cercanas a la realidad? A ver, mira, yo te digo, cuando el día que yo me ponga a opinar de temas normativos y de leyes, estudiaré Derecho para poder opinar. Yo voy a hablar desde el punto de vista económico, quizás algo que Napoleón desconoce. En primer lugar, Colombia el año pasado, con el nuevo presidente Petro, hizo una mega reforma tributaria que subió absolutamente todos los impuestos. Absolutamente todos los impuestos. Nosotros en el Ecuador, como ya lo he dicho hace un momento, nosotros hemos reducido, eliminado no me repita la lista de los 15 impuestos 15 que redujo. impuestos. No los voy a le voy a hacer acuerdo los que subieron. Solamente los muestro. Solamente los muestro que 15 impuestos que hemos eliminado y reducido, que son 600 millones de dólares, y pese a eso, no es que va a decrecer, porque aquí sí yo quiero ser muy serio, porque a mí no me gusta andar con cuestiones no claras. Su proyección es de 18.000 millones de dólares para el año. Napoleón dice 15.400 versus 15.200. Y pese a que él está diciendo una cifra superior al año pasado, dice que en verdad hay una contracción, pero por el amor de Dios. O sea, yo creo que hay que tener cara para poder decir las cosas de frente. Y claro, 15.400 es mayor a 15.200. Yo anoté 13.400 menos 13.800. Yo decía. ¿No dijo 13.000 él? Yo decía, dijo 13.400 versus 13.200 y que eso es menos 2% de crecimiento. Okay, wow. Okay, no sé cómo está la estadística, la matemática, la aritmética. Okay.
lo que te decía hace un momento. El año pasado Petro hizo la más grande reforma tributaria que ha hecho en Colombia. Porque eso explica lo de Colombia. Y lo de Perú. Número dos, por el amor de Dios, Colombia y Perú tienen su moneda propia, devalúan su moneda a fin de ¿qué? A fin de garantizar lo que el Ecuador hoy no puede hacer por la dolarización, y que estamos viendo cómo la gran desaceleración de China, que solamente va a crecer 4 o 5% versus el 15% que crecía hace 5 años, nos está ocasionando que no podemos. Si tú te pones a ver las cifras ya al detalle de recaudación tributaria, todas las cifras crecen, excepto todo lo que tiene que ver con las importaciones, el ISD y el IVA. Entonces, tenemos que proseguir. No, hasta ahí nomás, pero un ratito. Hay otro invitado después, un ratito. Qué suave, en braille y meta cambio en cambio. María Clara. Al regresar, se une a nosotros como panelista vía Zoom Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. El SRI tuvo como importante logro dejar su rol de perseguidor y llevar la recaudación a cifras récord el 2022. Su gran deuda sigue siendo ampliar la base tributaria y cobrar a los grandes evasores. Seremos ustedes los electores y nosotros los medios de comunicación los ojos de la democracia para que el resultado de vuestro pronunciamiento popular sea transparente y respetado. Información, resultados, opinión. El 15 de octubre sigue el proceso electoral por Centro Presidencial en sus horarios de 8 a 10 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Radio Centro 101.3 FM, líderes en noticias y opinión, con el auspicio de Banco Bolivariano. Vera a su manera, crítico e independiente. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. 22 horas 46 minutos. Ahora sí vi el reloj donde debía adecuadamente. Vamos a repasar primero la primera plana de la prensa de mañana. Expreso dice ofensiva completa en Gaza. Lo he dicho, el concurso a Contralor está viciado, afirma Nicole Bonifaz, nueva presidenta del CPCCS. Ojalá no vuelva a pasarse al correísmo como hizo antes. El día de Guayaquil, en el que primó lo político, elecciones, la debilidad en educación y salud, la inteligencia parece ser lo único que funciona en la seguridad. El Universo, Fiscalía asegura cumplir la ley con testigo protegido. Novoa estuvo en Guayaquil y González en Azuay. Contralores sociales por la seguridad. Arroz local compite con el uruguayo. Rescataron a 31 migrantes en aguas colombianas y 13 de ellos son ecuatorianos. Bolivia afirma que irá con todo ante la TRI. Quito sumó 159 suicidios al 7 de octubre. El diario de Manabí, Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, ya no tiene impedimento para ejercer el cargo. Los jueces declaran caducidad del caso Druf. Los jueces, la jueza Mercedes Caicedo es la principal responsable de esto al dejar Mercedes el plazo que había para convocar la audiencia en donde se apele al sobreseimiento. Ella. ¿Ya? Y desde luego los otros dos tuvieron que decir que en efecto el plazo se había vencido. Ella, ¿ya? Compañera asidua de Iván Saquicela y acólita en todos sus planes. Más de 100.000 menores afectados por depresión y ansiedad es el tema del día, y la TRI rumbo a Bolivia. Bienvenida, Gabriela Uquillas, buenas noches. Usted es abogada de los tribunales y juzgados de la República, máster en comercio internacional, especialista en negocios comerciales y dirigente gremial. Con esas calidades, ¿cómo evaluar lo que el SRI ha conseguido y cómo volverlo más eficaz? Bienvenida. Bueno, muy buenas noches, Carlos. Un saludo a Francisco y a todos los que nos ven y nos escuchan. Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, del sector empresarial creemos que hay una serie de circunstancias positivas en la gestión que ha hecho el servicio de rentas, que se ha hecho durante este tiempo. Se han dado pasos altamente importantes. Sin embargo, también debemos decir que queda un gran camino por hacer, y especialmente el lograr identificar a estos malos actores del comercio que tanto perjuicio le causan no solamente al Estado, sino a los actores formales.
y creemos que ahí todavía hay una deuda pendiente y muchísimo por hacer. Mil gracias, Gabriela. ¿Cómo se va a pagar esa deuda pendiente, economista? Gracias. A ver, de ninguna manera yo pretendo sostener o decir que se ha hecho todo lo que se debe hacer. Creo que hay muchísimo más que queda por hacer. Nosotros, dentro de lo que compete a lo que ha dicho Gabriela en cuanto al sector productivo, hemos luchado, por ejemplo, contra la evasión en el contrabando y el comercio ilícito. Conformamos por primera vez con SENAE un operativo en conjunto, notificaciones conjunto, cruzamos. Hay cosas que suceden, hay cosas que la gente piensa que debería suceder por lógica, yo también las he pensado, pero que no han estado sucediendo en el país. Como por ejemplo que SENAE trabaje en conjunto con el SRI para poder identificar a todos estos que están comerciando bienes ilícitos o no declarados adecuadamente. ¿En cuánto se ha disminuido el contrabando? Nosotros hemos hecho por lo menos unos 20 operativos en conjunto y procesos de auditoría en conjunto SENAE, con lo cual hemos incautado mercaderías por más de $2 millones y además iniciamos procesos de control. ¿Principalmente licores y cigarrillos? Tecnologías también, tecnologías, celulares, también. Licores, cigarrillos, es sin lugar a dudas lo que más, o quizás lo que más volumen entra, ya. Producto de los impuestos también. Me queda un tercer corte, ¿verdad? Sí. Ya, con las preguntas que tenga María Clara podrá ampliar esto porque estaba chequeando lo que me había contado específicamente. María Clara. Al regresar ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central que deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El SRI tuvo como importante logro dejar su rol de perseguidor y llevar la recaudación a cifras récord el 2022. Su gran deuda sigue siendo ampliar la base tributaria y cobrar a los grandes evasores. Este 15 de octubre los ecuatorianos vamos a irnos a una singular elección entre la vieja política y una propuesta relativamente nueva. Esperemos que sepamos escoger bien. Vera a su manera, crítico e independiente. En una democracia, el poder real solo lo ejercemos cada 4 años en elecciones nacionales o 2 en elecciones seccionales al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad esta vez será perder el país. En 5 minutos serán las 23 horas. Mañana estaremos en vivo analizando cómo cuidar su voto. En la boca del horno a veces se quema el pan. Nada de confiarse, nada de rendirse hasta el último día. Y si los resultados llegan a ser apretados, mucho más pendientes y vigilantes todavía. No olviden que este CNE tiene una innegable mayoría correísta y querrán hacerles el favor del siglo. María Clara. Ahora las preguntas para nuestro invitado central, el economista Briones, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, economista. ¿Un evasor de impuestos es un delincuente, sí o no? Sí. La segunda. ¿Debe dar el próximo gobierno continuidad a toda su gestión, sí o no? Sí. La tercera. ¿Todos los candidatos presidenciales respondieron a su llamado para declarar impuestos, sí o no? Sí. La cuarta. ¿Es la carga tributaria excesiva en el Ecuador, sí o no? No. La quinta y última. ¿Ampliar la base tributaria a más del 20% con relación a los 3 millones de contribuyentes es ilusorio, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Economista, ¿usted quería rebatir esto? Por supuesto, gracias, Carlos. Dele. Solamente con la última pregunta que me acaba de decir María Clara, 2 datos. El año pasado nosotros incrementamos 300.000 nuevos inscritos, nuevos contribuyentes. Este año van a ser 320.000. Adicionales a los del año pasado. Es correcto. O sea, 600.000. Es correcto, y es justo lo que me acaba de preguntar María Clara. 20%. Es el 20% de 3 millones de contribuyentes. Lo han conseguido. Datos matan a datos, dicen por allí. ¿Qué tipo de contribuyentes son los que incluyeron? Es correcto. Mira, esa es una buena pregunta, porque siempre hablamos de ampliar la base de contribuyentes, pero en el espacio donde está la informalidad, en donde vas ampliando la base de contribuyentes, no necesariamente son los grandes contribuyentes. Un gran contribuyente no pasa desapercibido. Correcto. Entonces, la gran mayoría de esos contribuyentes definitivamente son de renta mediana para abajo.
Economista, gracias por acompañarnos en vivo, con lo cual cumplo lo programado, aunque con retraso, y no dudo que tendremos la oportunidad de un último encuentro para dar a ustedes cuenta de lo que se ha hecho en 16 meses, con resultados significativos, aunque siempre insuficientes. El anuncio más importante es el del famoso proyecto Falcon, o Plan Falcon, programa Falcon, cruce de datos importantísimo para lograr establecer dónde van a parar las actividades económicas de 60,000 personas que tienen bienes, propiedades, en otros casos bonanza, y sin embargo no tributan al Ecuador. Y la otra cosa tiene que ver con cerrar esa brecha de 2.500 millones de dólares por cobro en impuesto a la renta, que se siguen yendo, o mejor dicho, evadiendo todavía. Es vital que el próximo gobierno le dé continuidad, ampliación, soporte y, si es posible, superación a lo que se ha empezado. En tan poco tiempo, tan significativos resultados es poco usual. Sobre todo, el hecho de que el SRI haya dejado ser un instrumento de persecución para pasar a ser algo en lo que confía el economista Francisco Briones, un instrumento de persuasión y finalmente de investigación y ejecución. Ojalá se profesionalice y tecnifique más el sector para que se prestigie lo tributario y sea un gusto pagar impuestos en este país. El hecho de que los malbaratan y los corrompen otros en su ejercicio depende de otras instancias, pero no porque contribuimos lo que el país necesita que demos y sea mal utilizado, debemos desistir de hacerlo. Debemos insistir en que todos esos corruptos, ineptos o ladrones salgan de donde están y pongan competentes y honestos. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estaremos tratando aquí cómo cuidar sus votos, reflexiones y recomendaciones para cada uno de los ciudadanos, para organizaciones políticas y sociales ante posibles deficiencias o contingencias en el CNE, ahora que han vuelto los riesgos de los apagones. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de